Recientemente uno de ustedes me preguntó qué le falta a la calistenia para llegar a ser deporte olímpico. Y realmente lo que me sorprendió de esta pregunta es que está dando por hecho que queremos que la calistenia sea deporte olímpico, que sería algo bueno para esta disciplina. Y yo me pregunto, ¿queremos que la calistenia sea deporte olímpico? ¿Sería algo bueno que la calistenia sea deporte olímpico? Mi opinión es que no. Estoy rotundamente en contra de que esto ocurra y les voy a explicar por qué. Además, también me gustaría hablar de la polémica que hay con respecto a las similitudes con la gimnasia. Pero primero, aclarar el tema de las diferentes modalidades. Con respecto a las modalidades que no son creativas, como por ejemplo la resistencia o el street lifting, ahí no habría problema. De hecho, creo que encajan bastante bien en las Olimpiadas. Al fin y al cabo, ya hay deportes olímpicos como la halterofilia que tienen muchas similitudes con el street lifting, por ejemplo. Y tanto esta modalidad como la resistencia son bastante objetivas. Tienes que hacer unas repeticiones o levantar un determinado peso con unas normas muy claras y unos jueces que están vigilando que se cumplan esas normas. Hasta ahí no hay problema. Serían disciplinas que encajarían muy bien en unos Juegos Olímpicos. El problema viene cuando vamos a la modalidad de freestyle. Y para que entiendan mejor mi posición y vean más clara mi perspectiva, se los voy a mostrar de forma histórica, aprovechando que tengo vídeos guardados de competiciones de hace años. Verán, yo comencé a interesarme por la calistenia competitiva en la modalidad de freestyle alrededor del año 2015. En esa época, las competiciones de alto nivel eran un verdadero espectáculo en el mejor sentido de la palabra. En una competición veías una variedad de atletas totalmente diferentes, cada uno con su estilo propio, con su personalidad y su originalidad. En una competición podías ver un atleta que le gustaba hacer el mono, uno que tenía un estilo similar al breakdance, un atleta que tenía un estilo más gimnástico. El repertorio de trucos, curiosamente, era muchísimo mayor al que se ve hoy en día. Había atletas que incluían transiciones de P-Bar Flow, atletas que hacían movimientos inventados por ellos, atletas que hacían jungle style, atletas que metían pasos de workout style, y aún así, estos atletas también cumplían con los estándares de fuerza, tensión y dinámicos de aquella época, haciendo full planche, maltesas, 540 y demás, que en aquel momento era el nivel más alto que existía en competición porque el deporte todavía era bastante joven. Pero la variedad de trucos complementarios, de movimientos únicos y originales, de transiciones y de estilos era increíble. Además, esto era fomentado por los propios reglamentos de las competiciones, donde los jueces tenían un apartado en el que puntuaban la creatividad y la originalidad e incluso un apartado donde puntuaban que los atletas conectaran con el público y consiguieran arrancar ovaciones. Todo esto hacía que las competiciones fueran súper entretenidas de ver, variadas, emocionantes. Hacía que cada persona del público pudiera elegir claramente quién era su favorito y que cada atleta tuviera gente que le admiraba no solo por su nivel en planchas o en dinámicos, sino por lo que transmitía, por su carácter y por su estilo. Incluso siendo una época en la que todavía casi no había retransmisiones en directo y el contenido en redes era más escaso, fueron competiciones que quedaron en la memoria de los que las pudieron ver y que tuvieron una repercusión muy importante. Para mí, sinceramente, se puede decir que era una época dorada. Y a partir de ahí comenzó el problema. De repente empezó a aparecer gente, tanto entre los organizadores de las competiciones, como desde dentro de las asociaciones, como los propios atletas, que empezaron a promulgar la idea de que la calistenia debía tener un reglamento mucho más definido, que tenía que haber un catálogo estipulado de cuáles eran los diferentes trucos y que cada uno debía tener su puntuación, para que los jueces simplemente miraran la lista y puntuaran en base a ello. En definitiva, querían llevar a la calistenia hacia el camino de la gimnasia, siendo uno de los objetivos últimos a largo plazo que la calistenia pudiera algún día convertirse en deporte olímpico. Esto, sobre el papel, a primera vista, podría parecer algo bueno, tener todos los trucos en una lista, cada uno con su puntuación y que los jueces se basaran en ello y que la calistenia algún día vaya a las Olimpiadas. Pero vamos a ver en detalle por qué esto, en mi opinión, es lo peor que le ha pasado a nuestro deporte, y si sigue así, será lo que haga que nunca llegue a su máximo potencial. En primer lugar, con esta perspectiva matas de un plumazo toda la originalidad, creatividad y estilo propio. Lo que consigues es que los atletas, que son personas competitivas que quieren ganar, simplemente miren la lista, vean cuáles son los trucos que más puntúan y se dediquen simplemente a hacerlos uno detrás del otro para acumular más puntos. De esta forma, los atletas se convierten en clones unos de otros.
¿Quién va a querer mostrar trucos originales y nuevos si no sabe si se los van a puntuar, ni cuánto van a puntuar? ¿Quién va a querer hacer movimientos complementarios, transiciones y diferentes estilos si no puntúan o puntúan muy bajo? ¿Por qué perder tiempo animando al público, mostrando tu personalidad y tu carácter si puedes estar corriendo de un lado a otro del escenario, haciendo planchas y fronts como un autómata y acumular más puntos? A pesar de ser tan mala idea, esta perspectiva fue calando y la mayoría de competiciones la llevaron a cabo de una forma u otra. Y es exactamente eso lo que hemos conseguido. Hoy en día las competiciones de calistenia son totalmente monótonas, con los atletas haciendo siempre los mismos trucos, con las mismas combinaciones, sin ningún tipo de originalidad, sin transiciones, donde la diferencia entre un atleta top mundial y uno de media tabla es tan insignificante a nivel visual que solo las personas que entienden muchísimo del tema son capaces de apreciarlas. De cara al espectador son completamente aburridísimas, donde después de haber visto un par de rondas ya prácticamente lo viste todo. Competiciones donde de 20 atletas quizás te puedes encontrar 2 o 3 que tienen un poco de estilo propio y movimientos diferentes y todos los demás hacen exactamente lo mismo. Pero los que ganan hacen variantes ligeramente más difíciles en sus planchas y en sus fronts o en sus movimientos de dinámico. Es curioso cómo ahora existen movimientos loquísimos como el 720, el 900 y variantes de fuerza y de tensión que antes eran casi inimaginables, pero aún así las competiciones son mucho menos emocionantes y más monótonas y repetitivas. Además, lejos de facilitar la tarea de los jueces, este sistema les ha complicado muchísimo la vida, entorpeciendo su labor y haciendo que tarden muchísimo en deliberar y dar un resultado, provocando que las competiciones sean, si cabe, todavía más lentas y desesperantes. Actualmente he visto jueces que tienen que recurrir a grabar las rondas y luego anotar las puntuaciones truco por truco en aplicaciones, tablas de Excel y calculadoras, siendo un trabajo tedioso, lento y torpe. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta perspectiva desastrosa que se ha impuesto en el mundo de la calistenia y es el tema de querer parecernos a la gimnasia y de querer ser deporte olímpico. Me gustaría preguntarte a ti, que estás viendo este vídeo, ¿cuántas veces en tu vida has visto una competición completa de gimnasia? ¿Te ha resultado muy emocionante o entretenido verla? ¿Te ha hecho interesarte por seguir el mundillo de la gimnasia más allá de las Olimpiadas? ¿Alguna vez has sentido ganas de ver una competición regional o nacional de gimnasia? ¿Te han dado ganas de ir presencialmente a ver las competiciones locales de tu ciudad de gimnasia? Si tuvieras tiempo libre y pudieras elegir qué ver, ¿un campeonato de gimnasia estaría en tu top de elecciones? ¿Sabrías nombrarme más de 3 atletas de gimnasia? ¿Te parece más emocionante esto que esto? Lo que quiero decir es que la gimnasia es un deporte muy respetable y admirable, con una dificultad increíble y un nivel técnico espectacular. Pero, desde luego, no es un modelo a seguir en cuanto a sus competiciones, ni a su desarrollo como deporte. Las competiciones de gimnasia son tremendamente aburridas, lentas y repetitivas, y solo tienen repercusión durante las Olimpiadas. La diferencia entre unos atletas y otros es tan minúscula que apenas es apreciable. No hay personalidad, apenas hay creatividad, antes de comenzar la ronda ya se sabe lo que van a hacer y la puntuación que pueden sacar y muchas veces todo se decide en si clavan la salida o no la clavan. Esto está bien porque la gimnasia es así, es un deporte técnico, serio, estricto y muy pautado. Esto ha llevado a que sus competiciones sean como son y a que fuera de las Olimpiadas sea un deporte que tiene muy poco seguimiento. Y eso que en las Olimpiadas está el factor de que la gente quiere ver qué tal lo hace el atleta de su país. Pero me pregunto si no fuera por eso, ¿cuánta gente lo vería? Sin embargo, la calistenia, desde su origen y durante toda su evolución, ha sido todo lo contrario, un deporte lleno de personalidad, de creatividad, de originalidad, de atletas únicos donde cada uno buscaba su repertorio de trucos propios y su estilo, y donde las competiciones eran una fiesta memorable. Algunas personas me han comentado que la gimnasia es una versión superior de la calistenia.
Yo creo que los que comentan eso no tienen ni idea y son personas que opinan sin haber visto mucho. Creo que para cualquiera que entienda un poco del tema es evidente que, aunque compartan muchos movimientos y tengan similitudes, la calistenia y la gimnasia son totalmente diferentes. Y aunque un atleta de gimnasia tuviera ciertas facilidades si se quiere dedicar a competir en calistenia, no tendría todo ganado desde el minuto 1. Tendría que especializarse, aprender muchos movimientos, cambiar su forma de hacer muchas cosas y luego ya veríamos si es capaz de ser competitivo. También es obvio que un atleta de calistenia no puede apuntarse a gimnasia y pretender que con eso ya lo tiene todo hecho y va a ganar las competiciones de calistenia. Está claro que son disciplinas diferentes y que hay que entrenar específicamente para cada uno. Y por eso es por lo que digo que no me gustaría ver a la calistenia como deporte olímpico si es que esto implica que sigamos todavía más por esa ruta de los reglamentos definidos, con catálogos de trucos, la monotonía y la falta de originalidad. Si de alguna forma fuera posible que la calistenia entrara como deporte olímpico, pero con el enfoque que había antes, me parecería perfecto. Si pudiera ser deporte olímpico, pero manteniendo sus características propias, sin tener que convertirse en una copia barata de la gimnasia, entonces sí me parecería bien que fuera deporte olímpico. Pero por lo que entiendo de cómo funciona el sistema, creo que a día de hoy no es algo viable. Vamos a ver rápidamente qué se podría hacer para salir de este pozo en el que estamos metidos a día de hoy y que está llevando al estancamiento total de nuestro deporte. En primer lugar, creo que habría que recuperar los sistemas de puntuaciones y jueces en los que se valore la originalidad, la creatividad, el estilo propio e incluso que se dé una cierta puntuación también a la conexión del atleta con el público. En segundo lugar, creo que habría que desechar la idea de que cada truco tenga una puntuación establecida en un catálogo y que simplemente los jueces sean lo suficientemente competentes como para saber valorar la dificultad, cantidad y calidad de los elementos ejecutados por el atleta y darle una puntuación al respecto, o valorar si ha sido superior a su rival en el caso de batallas 1 versus 1. Por último, creo que se debería abandonar por completo la idea de querer parecernos a la gimnasia, un deporte totalmente estancado que solo adquiere relevancia cada 4 años durante las Olimpiadas, y buscar nuestro propio hueco, nuestra propia forma de hacer las cosas y nuestros propios valores calisténicos, con nuestros propios eventos, nuestro propio público y nuestra personalidad propia. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, dale like y suscríbete si quieres más contenido y recuerda que puedes apoyarme usando mi código Jerai en Prozis, entrenando con Calistenia App y siguiéndome en Instagram. Un saludo y hasta la próxima.